hermano, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana nuevamente en su casa. Y nos gozamos, ¿verdad?, de poder estar juntos este domingo, como cada domingo, ¿verdad? Y es importante poder compartir los hermanos juntos. Damos gracias a los hermanos que están con nosotros, los que han regresado después de tanto, ¿verdad?, hermanos enfermos. Todavía hay algunos que estamos un poco convaleciendo, pero gracias a Dios estamos de vuelta, ¿verdad? Y podemos estar juntos. Cuando los estaba escuchando a todos ustedes, ¿verdad?, escuchando a Giselle, al Pastor Jesús, a Olismar, y me recordaba cuántas cosas, ¿verdad?, que el papel tan importante que nosotros tenemos como iglesia, ¿verdad? En este mundo. Yo creo que una de las cosas que nos pasa, igual que cuando estaba preparando este mensaje, estaba recordándome, los cristianos hoy en día es la época que más se estudia, la época que más teología se estudia, cuando más seminarios hay, más universidades cristianas hay. Pero yo creo que los cristianos no necesitamos más estudios. Lo que necesitamos es vivir lo que ya conocemos, porque conocemos muchas cosas hoy más que nunca. Hoy se predica el Evangelio más que nunca, indiscutiblemente. Yo no soy de estar metido mucho en las redes sociales. De hecho, la página mía de Facebook la tengo abierta y yo no sé ni publicar nada. No me acuerdo ni cuál es el password de mí, así que si se me dice, le he abierto como 3 veces. Entonces la gente me dice, oye, ¿cuál es la verdadera tuya? Ni sé, porque casi no la uso, honestamente no la uso. Pero a veces me pongo a buscar y veo muchas cosas publicadas, ¿no? Y me pongo a recordar y eso, sea bueno, sea malo, pero indiscutiblemente el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado en el mundo entero. Cristo dijo que esa era la última señal del fin. Cristo dijo, cuando el Evangelio del Reino sea anunciado en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Hermanos, estamos más cerca del fin que nunca. Porque esta es la era en donde más se ha predicado el Evangelio. Indiscutiblemente, esta es la... ¿Ustedes me ven bien ahí? Sí. No puedo hablar muy alto porque se me va se me seca la garganta y me pongo a... pero indiscutiblemente esta es la época en la que más se ha anunciado el Evangelio. El apóstol Pablo decía, unos predican el Evangelio por contienda, otros por vanagloria, otros por añadirle aflicción a mis prisiones, pero como quiera que sea, Jesucristo es predicado. Y esa es la verdad. Cristo es anunciado. Y esa es la responsabilidad nuestra. El Pastor Jesús decía, propóngase este año a hablarle a alguien del Evangelio. Comparte el Evangelio, hermano, con otro. La gente no va a venir a donde usted está a decirle, oye, ¿tú crees que me puedes hablar de Cristo? Nadie va a hacer eso. Tiene que ser una persona muy necesitada. Pero mire, cuando uno ora y le dice, Señor, pon a alguien en mi camino para hablarle de Cristo, el Señor lo hace. Yo recuerdo cuando yo empecé en mi vida joven, apasionado con las cosas del Señor, y yo quería predicarle el Evangelio a mis compañeros de clase. Y yo oraba todos los días y decía, Señor, en mi iglesia donde yo crecí había un programa, creo que era los viernes, donde salíamos a hacer visitas a la calle. Y antes de yo salir oraba, y con otro muchacho que había estudiado conmigo, y decía, vamos a orar, y le pedíamos al Señor que nos trajera a las personas. Y cada vez que salíamos a la calle nos encontrábamos a alguien de la escuela que había estudiado con nosotros. O si no, venían a la iglesia la gente buscándole al pastor, y como el pastor no estaba, porque estábamos hablando nosotros, le hablábamos del Evangelio. El Señor siempre lo va a hacer. Y yo en mi trabajo oro, Señor, ponme a mis amigos, yo les he hablado del Evangelio, pero yo quiero hablarle a mis amigos. El otro día mi jefe me mandó estaba yo trabajando y me mandó un video. Y me dijo, oye, te mandé un video ahí, cuando puedas míralo, y me hace falta que me hables de eso. Y me mandó un video de alguien hablando de la situación espiritual de Cuba. Yo lo miré en el trabajo y fui a la oficina y bueno, me mandó a buscar. Yo voy a la oficina a responderle. y le hablé del Evangelio. Pues cuando tú le dices al Señor, Señor, yo quiero compartir tu palabra, ¿verdad? No hace falta ser un experto
No hace falta ser un experto para hablarle del Evangelio a la gente. Acuérdese que la obra de convertir a la gente no la hace usted, la hace el Espíritu Santo. El Señor solamente nos dice que le hablemos del Evangelio. Cuando a mí se me traba mucho la pita, que la gente me empieza a hacer muchas preguntas muy técnicas, muy científicas. Yo, mira, independientemente de todo eso que me estás diciendo, tú necesitas a Jesucristo. Así que le des respuesta a eso, no se la dé, necesitas a Cristo y un día te vas a encontrar con Él, lo creas o no lo creas. Así que te aconsejo que te ponga a cuenta con eso y decirte lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque a veces tenemos miedo que nos hagan preguntas difíciles. No le cojas miedo a las preguntas difíciles. Hable del Evangelio, propóngase este año, ¿verdad? Propóngase este año crecer en Cristo. Tenemos una misión como iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno de ustedes son parte de la iglesia. Porque cuando usted creyó en Jesucristo, el Señor lo añadió, dice, a su iglesia. La iglesia es el pueblo de Cristo. La iglesia no es esto que nosotros hacemos ya ahora los domingos, que es importante. Porque este tiempecito en que usted invirtió para estar aquí, usted no está perdiendo su tiempo. La Biblia dice que nosotros lo hacemos y que debemos hacerlo porque nos alimentamos espiritualmente. ¿Usted sabe para qué? Porque cuando usted salga aquí ya se va a enfrentar otra vez a su mundo y se va a enfrentar a las realidades de la vida. Todos ustedes han pasado por momentos difíciles, de enfermedades, situaciones familiares, ¿verdad? ¿Y qué es lo que lo sostiene usted? Lo sostiene el conocimiento que usted tiene del Señor, las promesas del Señor, ¿verdad? Cuando vemos las situaciones que estamos viviendo en nuestro mundo. Como decía Olismar, la situación de Venezuela aquí es, mira, es una realidad, todos nosotros necesitamos, porque eso es una necesidad, liberación política de todas esas cosas, porque Dios nos dio a nosotros como seres humanos, nos dio cosas para realizar en la vida. Y una de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, para su pueblo Israel era prosperidad económica. Eso no está mal. Era una nación libre donde cada ser humano pudiera crecer, desarrollarse y producir algo, ¿verdad? En la vida. Ese es el triángulo teológico que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios, Israel y la tierra. Y así se mueve toda la ética del Antiguo Testamento. Después en el Nuevo Testamento cambia a una dimensión mucho más grande, pero seguía el mismo triángulo ético. Dios era el ángulo teológico, Israel era el ángulo social y la tierra era el ángulo económico. Dios le decía a su pueblo, si estás bien conmigo, yo prosperaré tu tierra y producirás y tendrás esto y tendrás, era prosperidad económica. Dice, pero si estás mal conmigo, yo haré que no llueva sobre tu tierra y el suelo de tu tierra se convertirá en bronce y no crecerá nada y tus enemigos se comerán lo que tú produzcas. Eso es una maldición. Así que a Dios sí le interesa nuestras libertades, nuestras situaciones económicas, qué comemos, cómo nos vestimos. Cristo lo dijo también. Después en el Nuevo Testamento cambió, pero seguía el mismo triángulo. Era Cristo, la iglesia y nuestra herencia en los cielos. De ahí el mismo triángulo de Dios. Cristo dice que cree en mí tendrá una herencia. Y Dios nos dio su Espíritu Santo, dice, para guardarnos, para alcanzar la herencia reservada en los cielos. Hay algo en nuestra vida que necesitamos y el Señor lo sabe, ¿verdad? Estamos plenamente convencidos, por supuesto, que la economía no nos la llevamos para el cielo. Cuando partamos de este mundo, esto se quedó aquí. Yo digo siempre que esto es pasto del fuego, todo lo que tenemos. Antes yo cogí una lucha con mis libros y yo no prestaba mis libros a nadie. Son mis libros porque me costaban caro y la gente me los rompía y me los robaba. No me los devolvía. Y yo si no me creía la historia esa que me dijo que robarse un libro no era pecado. Dicen que me dijo eso, no sé si será verdad. Yo no, mis libros no me los roba nadie. Pero cuando empecemos a orar espiritualmente, ahora le doy mis libros a todo el mundo, no me los pidan ahora. No le doy mis libros a todo el mundo. Ahora le doy mis libros a la gente, no importa, léaselo porque hay que crecer. Les presto los que ya yo me leí. Porque no me leí, no se lo voy a prestar. Porque hay que crecer, uno crece y madura, ¿verdad? Eso es importante. Lo importante es esto, hermano, tenemos una misión, ¿verdad? Estamos hablando acerca precisamente del liderazgo. Somos líderes, Dios lo llamó a ser un líder. A ser un líder donde usted está, en su familia, en su trabajo, en la escuela, porque Dios nos llamó, esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es lo que usted hace aquí usted no hace nada, escuchar.
¿verdad? Para alimentarse y crecer espiritualmente. Pero realmente la función suya está cuando usted sale de aquí para la calle. Esa es su función. Ese es el trabajo suyo como iglesia, ¿verdad? Entonces, precisamente estamos hablando acerca del liderazgo. Llamados a ser líderes. Empezamos con esa temática y hablamos el domingo pasado acerca del llamamiento. Cómo Dios llama a hombres comunes y corrientes, hombres con problemas, como usted y como yo. Como llamó a Moisés, ¿verdad? Hablamos acerca de Moisés. Un hombre que tuvo su vida complicada de niño, ¿verdad? Creció en un ambiente hostil, tuvo un pasado complicado, ¿verdad? Pero el Señor lo llamó. En la Biblia nunca nos dice por qué Dios llama a un hombre. A veces nosotros decimos, no, Dios llama a hombres santos. Dios no llama a hombres santos. Dios llama a gente con la vida complicada. Esa es la gente que al Señor le gusta, ¿verdad? Gente complicada. Porque las transforma y después que las transforma, entonces la presenta al mundo. Y esa es la realidad, gente como nosotros. Entonces Dios nos llama a nosotros, lo llama a usted para servir en este mundo, porque el mundo está complicado. Entonces, en nuestra vida le muestra al mundo que Dios cambia a la gente complicada. Que Dios es el único que tiene la respuesta, ¿verdad? Para este mundo. Entonces tenemos una función importante. Hoy quiero hablar acerca de las actitudes de un líder. ¿Cómo debe un líder vivir? ¿Qué muestra un líder en su vida? Porque somos líderes y como líderes nos convertimos en un modelo para este mundo. Fíjense que la mayoría, no sé si ustedes se percatan, que la mayoría de las cosas que la gente no cristiana critica es la conducta de los cristianos. Dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿Verdad? Entonces, como nosotros vivimos, sí es muy importante para este mundo. Yo recuerdo un pastor de la obra nuestra, fue profesor mío del seminario y demás, él decía que el cristiano tiene que cuidar tanto su imagen como su apariencia. Porque a veces decimos, a mí no me importa lo que piensen de mí, yo hago lo que es correcto, a mí sí me importa lo que piensan de mí, porque lo que piensan de mí puede guiar a otros a la perdición o a no acercarse a Cristo. A lo mejor por una opinión equivocada, porque a lo mejor la persona está viendo algo que no es real, pero eso que está viendo lo está llevando, entonces lo está llevando, ¿verdad?, a un camino torcido. Entonces sí nos debería preocupar, no solo si somos genuinos como cristianos en nuestro interior, también qué mostramos, cuál es la cara que le mostramos al mundo, ¿verdad? Eso es importante, muy importante. Una vez fui a visitar a un hermano de la iglesia y en Cuba hay mucha, bueno, yo pienso que en todas partes, ¿no? Y estaba fumando ese tremendo tabaco. Y yo ni le dije nada. Cuando él me vio, se así. Se lo tragó. Yo estaba aquí. Y yo fui y le dije, recógelo, no te das pena. No, pastor, a esa hora. Y él no vino a hablarte de nada, vino a hablarte de ti. Eso es hipocresía, eso es. Porque me viste a mí, lo vas a... No te voy a decir nada por eso. Pero al final lo estabas haciendo, todo el mundo te estaba viendo. ¿Eh? Dios que lo estaba viendo, donde quiera que se ponga. Un cristiano no puede vivir así. No puede vivir así. No puede vivir tampoco diciendo, yo no puedo ser hipócrita. Y sigue hablando de todo el mundo. Si es real, no ser hipócrita, pero deja lo que afecta a tu vida, déjalo, ¿verdad? Entonces, como líderes cristianos, a que Dios nos ha llamado al liderazgo es cómo vivimos, cuáles son nuestras actitudes, ¿verdad? Como un líder. Les invito a buscar en su Biblia, 2 de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer una historia de precisamente tres hombres que de alguna manera estaban ejerciendo su liderazgo, ¿verdad? En formas diferentes, pero estaban ejerciendo un liderazgo, ¿verdad? Capítulo 5. Sí, 2 de Reyes, capítulo 5. ¿Y qué dijimos que era el liderazgo de manera sencilla el domingo pasado? Si se acuerdan. ¿El liderazgo era qué cosa? No, yo no vine, pero el liderazgo tiene que ser la capacidad que tiene un sujeto de hablar a las masas, de arrastrar a las masas. Y que puede ser informal o formal. Bueno, a veces la gente arrastra a las masas por los pelos. Bueno, pero tiene esa capacidad, si no, no es líder. Es puntera. Bueno, yo les dije la mía, ¿no? Una que a mí me gusta, que es de John Maxwell.
John Bauer dice, el liderazgo es influencia. Así de simple, ¿verdad? Y todos en esta vida ejercemos una influencia sobre alguien, sobre nuestros hijos, sobre nuestros compañeros de trabajo, nuestro vecindario, donde quiera, ejercemos influencia, ¿verdad? Aún nuestros hijos ejercen influencia sobre sus amigos. Liderazgo es influencia, ¿verdad? Es la forma más simple de definir el liderazgo. Por eso, uno tiene que estar consciente, si yo ejerzo influencia sobre otros, ¿qué influencia voy a decir? ¿Qué tipo de influencia voy a ejercer? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Cómo voy a influenciar a la gente que está a mi alrededor? ¿Verdad? Por eso queremos hablar de las actitudes de un líder. Dice segundo de Reyes capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su campaña, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, oh Señor. Gracias por tu iglesia, por los hermanos que están aquí presentes. Te pedimos que tu palabra les hable, les anime, les fortalezca, Señor, y les ayude a vivir, oh Señor, conforme a tus propósitos. Que como iglesia podamos, oh Señor, experimentar un avivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestros hogares y donde quiera que tú nos coloques, oh Señor. Que podamos ser bendición, que tu palabra, oh Señor, pueda a mis hermanos fortalecerle en esta hora. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Bien, mis hermanos, cuando hablamos de actitudes, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué cosas hacemos referencia, ¿verdad? Cuando hablamos de actitud? ¿Qué cosa es una actitud? Actitud con C. ¿Eh? Actitud con C. Actitud con C. Ah,
Bueno, Decía, la capacidad de salía realizar como a coger alguna... el agua y sentí con sed. Yo creo que la capacidad que tiene cada cual de realizar alguna función, alguna tarea. Capacidad, ¿verdad? De ejercer alguna. ¿Qué otra cosa, a ver, es actitud para usted? Comportamiento. Comportamiento. Disposición. ¿Cómo? Disposición. Conocimiento. Todas estas cosas indiscutiblemente reúnen actitudes, ¿verdad? En nuestra vida. Dice que una definición, ¿no? Que las actitudes tienen que ver con la disposición, si las disposiciones internas, formas de pensar y sentir que influyen en cómo una persona líder actúa, toma decisiones y se relaciona con su equipo. Que las actitudes tienen que ver con esto, ¿verdad? Cómo nos sentimos o cómo reaccionamos, cómo manejamos, ¿verdad? Nuestras relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. Las actitudes determinan cómo enfrenta un líder los retos a las personas y al cambio. Las actitudes determinan eso en nuestra vida, ¿verdad? Las actitudes se manifiestan en 3 áreas de la vida de una persona. La primera, creencias y valores que guían su conducta. Nuestras conductas están guiadas por nuestras creencias, ¿verdad? Lo que usted cree va a determinar cómo usted vive. Por eso mucha gente dice, a mí no me interesa lo que opinen de mí. Esa es su creencia. Por eso le da lo mismo. Hacerlo bien o hacerlo mal, le da lo mismo lo que digan de él. ¿Verdad? Nuestras creencias determinan y nuestros valores cómo vivimos. Está también otra de las áreas, la manera de reaccionar ante los problemas. Nuestras actitudes van a determinar la manera en que reaccionamos ante determinadas situaciones. Y en tercer lugar, la forma en que tratamos a los demás. Nuestras actitudes determinan eso. Se mueven en esas 3 áreas de nuestra vida. Yo quiero hoy compartir con ustedes algunas actitudes que como líderes debemos asumir a través de la vida de Eliseo, Naamán y los criados de Naamán. Cada uno de ellos, en el área en la que se movían, mostró una actitud de influencia positiva que revela un carácter de alguna manera maduro, pero que también obtuvieron resultados que fueron beneficiosos y positivos, ¿verdad? Desde la posición en la que cada uno se movió, ejercieron una actitud de liderazgo que fue beneficioso. Leyendo este capítulo, ¿verdad? De Segundo de Reyes, nosotros podemos descubrir como un principio teológico que las actitudes revelan la madurez y la eficacia de un líder. Si nosotros miramos este cuadro, nos parece, como otras veces le digo, nosotros a veces leemos la Biblia y como las historias son contadas tan rápido, no nos percatamos del trasfondo sobre el que se mueve esta historia. La Biblia nos narra y nos comienza diciendo que Naamán era un general muy importante del ejército sirio. Pero dice la Biblia que este hombre era leproso. La lepra era una enfermedad en la antigüedad bien complicada. No tenía cura, era algo bien despreciable. No era fácil para este hombre, ¿verdad? Vivir en la condición en la que él vivía. No solo que estaba físicamente enfermo, una enfermedad de ese tipo que no tiene cura nos generaba estados emocionales, ¿verdad? Cuando uno está enfermo anímicamente, ¿verdad? Y cuando uno sabe que tiene una enfermedad que no tiene cura, indiscutiblemente pasa por un proceso de desánimo, de depresión. Es complejo, ¿verdad? Naamán, este hombre importante, humanamente tenía buenas condiciones, tenía prestigio, pero tenía algo que en su vida, ¿verdad? Era complejo. Era tan complejo que hasta la criada de su esposa le dice a la esposa de Naamán, si mi señor fuera el profeta que hay en Israel y oraran por él, él se sanaría. La idea le pareció magnífico a Naamán y fue a ver al rey sirio para pedirle permiso para ir a Israel a ver al rey para que el rey lo sanara. Claro, como ellos no sabían de profeta ni de nada, el rey sirio le escribió una carta al rey de Israel como si fuera el rey de Israel el que lo iba a sanar. El rey de Israel se molestó
Y dijo, este es lo que está buscando ocasión para crear conflicto entre nosotros dos y entrar en guerra. Digo, ¿acaso soy yo? ¿Qué cosa soy yo para sanar a este hombre? Yo soy yo Dios acaso que le debe vida. Se creó una situación compleja. Yo me imagino que esa situación estaba molestando a Naamán. Porque cuando Naamán llega a casa del profeta Eliseo, que era quien realmente tenía que ver, mire para esto, Eliseo ni salió a recibirlo. ¿Verdad? Mandó al criado y le dijo, dile al hombre que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y cuando Naamán, que era un hombre importante, dice, pero este hombre, yo pensé que él iba a salir y me iba, ¿verdad? Como nuestros prejuicios mentales nos afectan. El hombre se dio tremenda compleja. Ya, pero yo pensé que este hombre iba a salir, iba a invocar, iba a ser allí tremendo, porque llegó Naamán y hay que hacer un cuadro, ¿verdad? Un espectáculo. Y Eliseo ni salió a recibir a Naamán, le mandó al criado. Y sí que nos afecta. Vaya usted al médico, que el médico no saque a recibirle, que manda a la enfermera. Ah, dígale a fulano que sí, que se tome esta pastilla. Usted viene para su casa, compra la pastilla, pero dice, el médico ni salió, ni me miró. Imagínense eso, Naamán hizo lo mismo. El profeta ni ¿verdad? Que lo interesante es la reacción de estos 3 hombres que demuestran una actitud en el liderazgo. La primera cosa que quiero que veamos en la actitud importante del liderazgo está en el profeta Eliseo. Eliseo mostró una actitud de firmeza en sus creencias. Vamos a leer los versículos 8 y versículos del 10 al 11. Un hermano que lea 2 de Reyes 5, 8 y versículos 10 y 11. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 8. Sí. Voy a leer. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrás que hay profeta en Israel. Y los versículos 10 y 11, ¿qué dice? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Estas simples palabras revelan la actitud de Eliseo con respecto a sus creencias y sus convicciones. Eliseo era un hombre que estaba seguro en el Dios que había creído. Y cuando el rey de Israel se enojó por la situación que estaba viendo, Eliseo se enteró y dice que mandó a decirle al rey, no se enoje mi señor. Dijo, tranquilo, envíeme ese hombre a mí para que se sepa que hay Dios en Israel. Un hombre de convicciones, ¿verdad? Eliseo estaba seguro en quién había creído, en quién creía él, ¿verdad? Y Eliseo sabía que la solución de los problemas estaba en Dios. No armó ningún escándalo, ni se puso a decir, pero mira para eso qué barbaridad, si el profeta soy yo y mandaron al rey, y por qué, no creo que eso. Eliseo sabía, los hombres de Dios, los líderes creyentes, nosotros que creemos en Jesucristo, una de las cosas que necesitamos aprender a cultivar en nuestra vida es convicciones en nuestras creencias. Lo que creemos es lo que creemos. Nosotros no tenemos que armar tanto lío ni tanta ni tanto escándalo, ni yo creo que a veces, y es una de las cosas que a veces me molesta de las redes sociales, hay gente, tanta gente publicando tantos mensajes hoy que a veces, es decir, no veo tanto el mensaje como la persona que se está publicando. Y me parece que lo hacen más bien para que le den like, porque eso representa. Porque salen más los predicadores que el mensaje. Un líder llamado por Dios sabe cuál es la verdadera esencia de lo que él vive y de lo que él cree. Dice la Biblia que después, cuando llegó Naamán a donde él estaba, dice la palabra de Dios que Eliseo ni salió a recibirlo.
Dice, entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Eliseo sabía lo que él creía y lo que estaba haciendo, ¿verdad? Por eso les decía ahorita, vivimos en la época donde más se estudia, donde más nos queremos llenar de conocimiento y de esto y de lo otro. No es que estudiar no sea malo, es bueno. Creo que Dios nos ha llamado y mientras estemos vivos y estemos en esta tierra, uno tiene que cumplir, ¿verdad? Desarrollarse y cumplir sus funciones como cristiano. Y está bien que nosotros nos equipemos desde el punto de vista espiritual y que tengamos argumentos para poder hablarle a la gente. Pero recuerde que la esencia de las cosas que hacemos, la esencia de las cosas que hacemos es sencillamente presentar a Jesucristo. No es presentarnos a nosotros. Eliseo ni siquiera le dio la cara a Naamán. Le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Y eso será suficiente, ¿verdad? Ese es el mensaje. A la gente usted tiene que decirle, Jesucristo es la respuesta para tu vida. Ese es el mensaje. Si la gente lo cree o no lo cree, ya es otro problema. Si podemos tener argumentos para dar respuestas a cosas difíciles, perfecto. Pero usted tiene que estar convencido que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, ¿verdad? Eliseo era un hombre que tenía firmeza en sus creencias, ¿verdad? Y sus convicciones. Y eso es algo que como nosotros, hombres llamados por Dios, necesitamos cultivar en nuestra vida. Estar firme en lo que creemos. Yo sé lo que yo creo. Y eso es suficiente para mí. En segundo lugar, un hombre, un líder debe tener una actitud de humildad y sencillez. Humildad y sencillez. Vamos a leer los versículos del 10 al 14, dice la Biblia. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que aprender a cultivar en nuestra vida es la humildad y la sencillez. Miren, a veces las cosas más importantes y las cosas que realmente tienen valor se encuentran en las cosas sencillas y simples. Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando leo la Biblia y miro la vida del apóstol Pablo, que tanto nos impresiona hoy, ¿verdad? Porque yo creo que todo cristiano hablamos más de Pablo que de Cristo. Y de los apóstoles se habla más de Pablo que de cualquier otro apóstol, ¿verdad? Por el impacto de la vida de este hombre. Pero déjeme decirle que Pablo no fue un gran predicador. Pablo no fue un hombre elocuente, él mismo lo dice. Él mismo lo dice. A pesar de que era un hombre de mucho conocimiento y sabiduría, pero a la hora de exponer no fue un gran exponente, no era un gran orador. Y Pablo mismo dice que él no lo era. De hecho, en su época, cuando usted lee los pasajes de la Biblia, usted va a descubrir que Pablo fue muy confrontado y muy criticado. Y Pablo mismo tiene que decir, cuando le habla a los corintios, imagínense, entre grandes filósofos, dice, cuando fui a ustedes me propuse no ir con excelencia de sabiduría, solamente hablar de Cristo y de este crucificado. Porque la verdad está en las cosas más sencillas. Naamán, nosotros a veces en nuestra mente, como decía ahorita, a veces nos metemos en nuestra mente, nos creamos conceptos de las cosas un poco a veces torcidos. Y el mensaje para Naamán era tan sencillo.
ve y lávate en el río Jordán. Yo no sé en los países de ustedes si hay los hermanos de Venezuela y de México, si conocen grandes ríos. En el pueblo donde yo vivía había un río que aquí era una cochinada tremenda, el río Tadeo. Eso era, tú pasabas por ahí, apestaba, daba mal olor. Ya te podrás imaginar cómo estaba el río aquel. Si usted ha ido a Regla, ya usted sabe, los que somos de Regla sabemos qué cosa es el río Tadeo. Ahí bajaba yo cuando era muchacho, me iba con las amistades para jugar ahí. Nosotros nos procurábamos no tocar ni con los pies el agua, porque aquí era un asco. Imagínate tú que te digan, bañate 7 veces en el río Tadeo. Lo que voy a salir con lepra es... Sale más contaminado que el... En la India hay uno que se llama el río Ganges, que van las personas de edad a la orilla del río, y después que mueren le dan candela y tiran la ceniza. Y muchos médicos mandan a bañarse en ese mismo río a personas con enfermedades, así que imagínate. Naamán dijo, ¿y eso qué cosa es? Va al río Jordán, con tantos ríos lindos y bonitos que hay aquí en Israel, no son mejores que para venirme a bañar en el... Pero nos enseña algo importante. Primero, la sencillez con que Eliseo habló de las cosas, ¿verdad? La segunda cosa que aprendemos, tengan cuidado nuestros prejuicios, de creerse usted que debía ser mejor. Usted se merecía algo mejor. Y mire, los mejores consejos están en las cosas más sencillas. Le estaban diciendo una verdad sanadora, pero él quería algo extraordinario. ¿Verdad? Él quería algo extraordinario. Pablo en una ocasión cuando predicó en Atenas lo llamaron palabrero. Mira el palabrero este. Pero Pablo estaba diciendo la verdad en cosas tan sencillas y elementales, ¿verdad? No necesitaban más un espectáculo, un escándalo, una propaganda. Y este es el mensaje. Los criados de Eliseo, de Naamán, tuvieron que decirle, Señor, ¿qué trabajo le ha puesto a usted bañarse en el río, no? Has pasado la vida enfermo, ahora te están diciendo, hazlo, no vas a perder nada, ¿qué vas a perder? No vas a perder nada, hazlo. Dice que se zambulló y salió limpio. ¿Qué trabajo nos cuesta escuchar la voz del pastor, verdad? A veces he tenido que ayudar personas y guiarlos en consejería, ¿no? Ayudando a personas con problemas. Y me he encontrado con una de las dificultades y se lo he tenido que decir a la persona. ¿Y tú sabes cuál es tu problema? Que oyes demasiadas voces. Me vienes a pedir consejo, después que terminas de hablar conmigo, vas a buscar el consejo de otro, después vas a otro, y después vas a otro. Y tienes que definir a quién vas a escuchar. Tú por eso no te curas, ¿no? Estás oyendo a todo el mundo te dice algo diferente. Y después que recorriste todas las opiniones, vienes y me dices a mí, fulano me dijo, mecano me dijo, tienes que definir a cuál le vas a creer. ¿Verdad? Nada más solamente tenía que escuchar el consejo de Eliseo, nada más que eso. Eso es humildad y sencillez, aprender a mirar la vida con humildad y sencillez. Dice que Alejandro Magno un día fue a ver a un gran sabio en uno de los lugares que él conquistó. Y se lo dijeron, el hombre vivía pobre en la calle, no tenía de nada. Y dice que Alejandro se le paró adelante a aquel hombre. No recuerdo ahora el nombre de un filósofo. Y Alejandro le dijo, Alejandro que era el hombre más poderoso, había dominado el mundo de su época. Alejandro tenía en su mano todo lo que quería. Y Alejandro se agachó y vio al hombre, fue con todo su ejército a ver a aquel hombre. Y le dijo, pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo pongo ahora mismo en tu mano. Reino, dominio, riqueza, lo que tú quieras. Y aquel hombre sabio miró a Alejandro y le dijo, quítate del medio que me estás tapando el sol. Y sus generales se quedaron y dijeron, nadie le habla así a Alejandro. Y estaban esperando que Alejandro diera la orden de matarlo. Y Alejandro solamente se sonrió, dio la espalda y le dio a su soldado, vamos.
No se quedó. Pero Alejandro se llevó una lección. Cuando miró y vio aquella actitud de aquel hombre, se llevó una lección. Las grandes riquezas, dijo Alejandro, no están en cuánto posees. Las grandes riquezas es aprender a vivir sin grandes cosas. Alejandro dijo, yo soy esclavo de mi poder. Pero este hombre vive con libertad. No tiene nada, pero vive con libertad. No le tuvo miedo a Alejandro. Dijo, quítate adelante, me estás tapando el sol. Y Alejandro dijo, aprendí que las grandes riquezas no son el todo. La gran riqueza es aprender a vivir con libertad sin nada. Aprende a vivir. Eso es humildad, ¿verdad? Como cristianos tenemos que aprender a vivir con sencillez. Y por último, un líder, una actitud de un líder cristiano es aprender a ser mediador para solucionar conflictos. Los versículos 8 y 13, la actitud de Eliseo ante el rey, ante el enojo del rey, le dijo, no se enoje mi señor. Qué tremendo. Eliseo podía desaparecer si quería al rey de Israel, que era un sinvergüenza en aquel entonces. Podía desaparecer al rey de Siria, a quien él le diera la gana, porque Eliseo era un hombre que tenía poder para hacer lo que quería. Pero Eliseo trató al rey de Israel como Señor, lo puso en el lugar que le correspondía. No lo trató como un cualquiera. Eso es humildad también. Pero no se enoje mi Señor, ¿verdad? Pero aprendió, ¿verdad? O Eliseo actuó de una manera, aprender a bajar las tensiones. Como hombre de Dios, usted ha sido llamado, ¿verdad? Usted ha sido llamado a aprender a mediar en situaciones difíciles. Con sus hijos, con su pareja, en su iglesia, en su trabajo. Una vez aprendí esto trabajando aquí en los Estados Unidos. Y una frase que me repitieron varias veces. Pero aprende a ser parte de la solución, no del conflicto. No seas parte del conflicto, sé parte de la solución. Y me lo aprendí, que es importante, ¿verdad? Eliseo fue a mediar para calmar una situación. Y esa es la actitud de un líder, aprender a ser mediador, ¿verdad? Y los criados de Naamán actuaron de la misma manera. Señor, no se enoje mi Señor. Si le hubieran pedido una gran cosa, usted no lo hubiera hecho. ¿Qué trabajo le cuesta hacer eso? ¿Verdad? Aprender que tenemos que concentrarnos en el valor de las cosas, no muchas veces en los procesos. Los procesos son importantes porque nos forman. Pero ¿qué es lo que vale? Uno tiene que aprender qué es lo que vale, qué realmente, por qué realmente estamos luchando. Y eso es una de las cosas que a veces destruye la relación a veces entre hermanos. He visto iglesias dividirse por cuestiones de criterios personales. No nos damos cuenta que estamos trabajando para que el evangelio sea predicado. Esa es la esencia. He visto parejas destruirse por criterios. Estás así, estás asado, estás así, estás asado. ¿Por qué están luchando? Aprender a pensar por qué estamos luchando. ¿Verdad? Como cristianos somos mediadores, hermanos. Necesitamos concluir. De hecho, Cristo mismo lo fue, mediador entre Dios y los hombres. La Biblia habla de Cristo. Dice, mediador entre Dios y los hombres. ¿Verdad? Y la Biblia nos pide que seamos como Cristo. Pablo lo dijo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y una de las obras de Cristo fue mediador entre Dios y nosotros. Un líder cristiano es un mediador para solucionar conflictos. Una de las cosas que a mí me ha ayudado como pastor a la hora de ayudar a las personas es a escucharlos, aprender a escucharlos. Casi siempre tenemos una respuesta, pero escuchamos poco a la gente. Y yo trato a veces, cuando estoy hablando con la gente, de que me responda lo que le estoy preguntando.
A veces le digo a la gente, ¿cómo te sientes tú? Por ponerles un ejemplo. No, pastor, imagínese, el problema fue que cuando yo venía me ponché. Yo no te pregunté por tu carro. ¿Cómo te sientes tú? No, yo fui, le pregunté, pero dime cómo te sientes. Yo te estoy preguntando cómo te sientes. Después, si tú quieres, me cuentas todo el proceso de cómo llegaste aquí. Pero dime cómo te estás sintiendo ahora, qué te está pasando, qué es lo que está pasando por tu mente. Aprender a ayudar a la gente. Para poderlos ayudar, es una forma de aprender a escucharlo. Dime tu historia, ¿qué te pasa? Pastor, esto, lo otro. No. Porque casi siempre tenemos una respuesta. No, tu problema, a ti lo que te hace falta es esto y esto y esto. Y la persona a lo mejor ni ha hablado todavía. Como cristianos somos mediadores. Tenemos que aprender a mediar, ¿verdad? Si queremos, hermanos, para concluir, si queremos influir de manera significativa y dar fruto en la vida de otros, debemos cultivar actitudes espirituales que reflejen el carácter de Dios. Una de las cosas más transformadoras que hay en la Biblia es ver la manera en la que Dios actúa con nosotros mismos. El pasaje que el pastor Jesús estaba hablando, ¿verdad?, de la samaritana. A mí me encanta esa historia. Cristo fue a ver a una mujer, en aquella época, obviamente, una mujer que vivió una vida complicada, ¿verdad? Cristo le dice a la mujer, ve a buscar a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y Cristo dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y que ahora tienes, tampoco es el tuyo. Así que estaba con el hombre de otra mujer, pero los 5 anteriores, este era el 6. Tampoco habían sido, eran maridos de otras mujeres. Cristo le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es el tuyo. En aquella época eso era un escándalo. En esta época tal vez hubiera sido un récord muy cortito, muy pequeño. Pero qué interesante que Jesús no le dijo una pila de cosas a la mujer. La verdad que lo tuyo, no le dijo, eres un inmoral, eres, no le dijo nada. Jesús ayudó a la mujer y la transformó, la cambió, ¿verdad? Solucionó una pila de problemas. Salvó a la mujer se convirtió en una misionera. Salvó una pila de gente en su país. Ustedes saben quiénes se quedaron con el conflicto, la gente afectada. Que a lo mejor no quisieron perdonar eso. Se quedaron con el conflicto. Que es difícil, sí, pero aprender a ser mediadores, ¿verdad? Los cristianos somos mediadores en medio de los conflictos, ¿verdad? Si queremos dar fruto en la vida de otros, tenemos que aprender actitudes correctas. No se olvide, hermano mío, que usted es un líder llamado por Dios para influir en la vida de otros. Por lo tanto, es necesario que aprenda usted a cultivar actitudes que reflejen el carácter de Dios en su vida para poder bendecir a otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu infinito amor, tus misericordias y gracias por tu iglesia. Permite que tu palabra, oh Señor, pueda dar fruto en nuestra vida y que podamos ponerla en práctica, Señor, y que podamos vivir, oh Señor, de manera tal que podamos honrarte, Señor, y que podamos ayudar a las personas que nos rodean para que puedan tener un encuentro con Cristo. Bendice a tu iglesia y bendice nuestras vidas, oh Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.